a, a retomar el tema, vamos a hacer un pequeño recorderis de lo que vimos. Creo que solamente nos faltaban las características, o sea, como definir ya concretamente como esos tipos, aunque yo no voy a dar definiciones puntuales, sino pues vamos a ir directamente a las clases que podemos encontrar ahí. Y pues por último vamos a asignar pues el taller que hay con base en el tema. Entonces vamos a ir al grano, como dicen coloquialmente. Ah, bien, creo que ya están todos. Listo. Entonces repasemos rápidamente. Recuerden que los conectores dentro del párrafo son aquellos que establecen como esos puentes, esas conexiones entre las ideas. Un ejemplo más concreto es que veamos las ideas como unas casitas y pues los conectores van a ser las carreteras que conectan esas casitas. Entonces, cuando nosotros estamos escribiendo un texto, lo ideal es revisar qué tipo de conectores me sirven. Ustedes habían dicho por allá hay de adición, hay de consecuencia, hay de continuidad, hay algunos, hay de enumeración, hay de finalidad. Entonces, dependiendo de la situación que tengamos dentro de ese párrafo, pues nosotros sabremos qué conector debemos establecer. Entonces, ya habíamos mencionado como el tema de que los conectores nos ayudan a organizar las ideas, como a establecer vínculos entre esas ideas. Recuerden que dentro de los párrafos no hay una idea principal, perdón, hay una idea principal, pero entonces esta tiene que relacionarse con ideas complementarias y por ende necesitamos pues específicamente de los conectores. Bueno, habíamos hecho un ejercicio por ahí. Definimos que obviamente los conectores son palabras o expresiones que sirven como enlaces para conectar, valga la redundancia, los diversos tipos de párrafos. Acuérdense que por allá, creo que en el tercer periodo, en el segundo, trabajamos qué tipos de párrafos podíamos encontrar dentro de un texto. Que acuérdense que estaban el narrativo, estaba el expositivo, el informativo, habían varios. Entonces, dependiendo de cómo uno se enfoque en el texto, pues va a saber qué tipo de conectores necesita y pues así le va a dar uno orden y sentido pues a lo que trata de expresar, independientemente de qué idea sea. Bien, creo que esta parte no la habíamos visto y esa es la parte que ustedes pues debieron consultar. Creo que ya algunos habrán visto, ah, sí, yo encontré este. La idea es que los conectores lógicos tienen también como una especie de clasificación, dependiendo de qué enfoque uno le quiera dar a esas ideas. Entonces, para ser más concreto, los conectores pues van a ser todas estas palabritas que están separadas por comas. Todas estas palabritas son como los puentes que tenemos de nuestras ideas. Y por eso, al nosotros redactar esos textos, pues vamos a organizar lo que queremos expresar. Recuerden que es más fácil la comunicación oral que la comunicación escrita, por lo que la comunicación escrita es más normativa, o sea, requiere más, más ámbitos para poder expresar, por ejemplo, la puntuación, la redacción, la cohesión del texto. Pero entonces, primordialmente acá encontramos los conectores para también expresar nuestras ideas. Entonces vamos a ver, enlazan ideas y párrafos entre sus clases. Entonces, que eso fue lo que consultaron ustedes. Clases o tipos, es lo mismo. ¿Listo? Vamos a revisar de apertura, de tema y orden de exposición. Bueno, estos conectores, básicamente, como por ahí lo mencionaron, nos ayudan a contextualizar al lector de qué ideas yo quiero mostrar de primeras o qué idea principal voy a trabajar. Entonces, aquí nos dice de apertura de tema, obviamente, y orden de exposición, o sea, trabajo esta idea para decirle al lector, yo voy a trabajar esta idea, después esta idea y por último esta idea. ¿Cómo sabemos que se enlazan eso? ¿Cómo sabemos que están esos conectores en el texto? Entonces acá abajo nos dice, en primer lugar, en segundo lugar, también puede ser, fundamentalmente,
para empezar, ante todo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, como que el propósito de estos conectores es como de iniciar algo, ¿no? Como de enfatizar que eso es importante. Un ejemplo, en primer lugar vamos a hablar de los conectores. En segundo lugar vamos a hablar de las clases de conectores. Si se dan cuenta, es una jerarquización de las ideas. Y los otros también. Ante todo, pues hay que hacer énfasis en tal y tal cosa. O la otra palabra que aparece acá, fundamentalmente, los conectores ayudan a unir ideas en los textos. Entonces, si se dan cuenta, es como hacer un énfasis en una idea, como que es importante, y también organizarnos pues en lo que queremos mostrar. Lo mismo, para empezar, vamos a hablar de los tipos de conectores. Entonces, ya uno contextualiza textualmente, pues, a un lector de lo que vamos a expresar. Aunque también eso se ve en la oralidad, ese tipo de conectores, porque pues, obviamente, depende también del propósito que se tenga en la expresión oral. No es lo mismo hablar con una persona, no se expresa de la misma manera con una persona que tiene confianza a cuando uno está haciendo una exposición, como en este preciso momento que lo que estoy haciendo yo. Entonces, si se dan cuenta, también nos sirven para Profe, una pregunta. organizar pues, la expresión oral. Señora, Profe, una pregunta. En, en los discursos hay conectores. claro, en los discursos generalmente son producciones escritas que son muy bien elaboradas y detalladas y solamente la persona que va a exponer su discurso lo lee en público. Los discursos son básicamente una organización de ideas y pues claramente necesitan de los conectores para organizar esas ideas. Depende del discurso. Hay discursos que son políticos, hay discursos que son más sociales, hay discursos que son más académicos. Por ejemplo, en las universidades se maneja más ese tipo del tema de los ensayos, el tema de las ideas que convergen entre la universidad. Y pues obviamente van a necesitar de estos conectores. Acuérdense que son esos puentes que se crean entre las ideas, son esos caminos que se construyen entre las ideas. ¿Listo? Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, Laura, los discursos, casi mejor dicho, todas las producciones escritas tienen conectores. Um, aunque hay un tipo de texto que no maneja tanto conector, ya que esto es más como para temas más formales, los conectores, para crear textos más formales. Por ejemplo, el texto narrativo maneja alguno que otro, pero el texto narrativo pues es más informal, más suelto en algunos casos. En los textos de pronto científicos, en los textos, por ejemplo, de su colegio, en donde pues se trabajan textos de español, de inglés, bueno, etcétera, etcétera, mm, se maneja ese tipo de discurso. Entonces, más que todo esto es para la producción de textos académicos, o sea, que son de información que pues tienen algún tema algún propósito escolar también, podría decirse. ¿Listo? Bien, continuamos. Gracias, profe. Agrupadores de ideas. De nada. Bueno, estos son importantes porque aquí vemos es como la manera de organizar y abrir el tema. Pero en estos ya encontramos pues conectores en donde se agrupan las ideas, en donde tenemos conexiones de ideas primarias, secundarias, terciarias dentro del texto. Entonces vamos a revisarlos. Encontramos además, sobre todo, de todos modos, asimismo, inclusive, también. Entonces, eso los hemos, yo creo que los han visto en alguno que otro texto. Entonces, nuevamente empezamos a hablar sobre no sé, el calentamiento global. Entonces, el calentamiento global es una condición climática que cambia el planeta. Además, también afecta, mírenlo, además también afecta
pues nuestra manera de vivir. Entonces son dos ideas diferentes, pero aquí se entrelazan. Vemos el otro, sobre todo. Entonces, en el colegio siempre pues hay izadas de banderas, sobre todo en los días especiales. Entonces uno se da cuenta de que hay dos ideas, que en el colegio siempre hay izadas de bandera, pero entonces enfatizamos con este sobre todo de que en una ocasión especial pues se dan más que todo las izadas de banderas. Acuérdense, día de independencia, entrega de símbolos, todo eso. Bien, el otro, de todos modos. Entonces aquí puede ser, bueno, yo el día, un ejemplo, yo el viernes falté a clase, de todos modos tengo que adelantarme. Entonces son dos ideas diferentes, una en donde falté a clase y la segunda en donde aún así habiendo faltado, pues tengo que pues adelantar la sesión que no pueda asistir. Otro ejemplo, asimismo, um, entonces aquí vemos, mm, puede ser en la clase de naturales, pues vamos a trabajar en lo que es el tema de, del cuerpo humano. Asimismo, pues vamos a ver qué defectos pues posee el cuerpo humano. Entonces uno se da cuenta, hay dos ideas diferentes, lo que vamos a ver del cuerpo humano y por otro lado vamos a ver lo que, lo que pues tiene de defecto. Entonces son dos ideas diferentes y aquí se agrupan con este tipo de conectores. El otro ejemplo, inclusive, um, entonces, otro ejemplo, los colegios, un ejemplo, ¿no? Los colegios volverán a clases el otro año, inclusive con la pandemia todavía vigente. Entonces, uno se da cuenta, son dos ideas diferentes, en donde una vuelve en los colegios y en la otra, en donde aún así abran los colegios, va a estar la pandemia. Entonces, son dos ideas y se agrupan con ese conector. Y pues el también, que ese es el que creo que el que más usamos todos. Entonces, mañana voy a ir al parque, también voy a ir con mi perro. Entonces, hay dos ideas diferentes. Voy yo al parque y agrego la otra idea que lo voy a hacer con mi mascota. Entonces, también. ¿Listo? Son dos ideas diferentes que se agrupan. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Sí, muchachos, ¿hay preguntas? No, señor profe. Bueno, esto es importante que lo tengamos claro porque pues es lo que les va a funcionar ahorita con el ejercicio que voy a asignar, ¿vale? Entonces continuamos. Los opositores o contrastadores de ideas, que por ahí los mencionaron. Estos son tipos de conectores en donde vemos que hay dos ideas que no son agrupadas, sino que son diferentes y por ende pues se separan. O sea, este tipo de conectores nos ayuda a diferenciar una idea de la otra, pero esas ideas no tienen que ser siempre relacionadas, sino que pueden ser dos puntos de vista diferentes. Pero estos tipos de conectores nos ayudan a oponer esas ideas. ¿Listo? Entonces iniciemos con pero. Ese es el que más usan los estudiantes, ¿saben? Más que todo por el tema de las excusas. Entonces, un ejemplo, por allá en grado décimo una vez un chico me dijo, no, es que yo yo no pude asistir porque X o Y razón, pero puedo entregar el trabajo el viernes, o sea, son dos ideas diferentes. Una idea es donde dice que faltó, pero entonces coloca otra idea que es muy diferente, no es igual. O sea, dice, él admite que faltó, entonces coloca una condición. Son dos ideas opuestas. Yo no puedo asistir, pero le puedo entregar el trabajo. Entonces son dos ideas opuestas, si se dan cuenta. Bien, sin embargo, entonces aquí ese es también importante, es como un condicional, una condición que se da. Entonces un ejemplo puede ser, los domingos hay ciclovía, sin embargo, hay que ir con tapabocas y mantener distanciamiento. Esa puede ser otro ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, es un condicional, como una idea que contrasta con otra. Entonces, el domingo hay ciclovía, listo. Pero la condición es,
debe irse con tapabocas, ¿sí? Con distanciamiento. Entonces, es eso, la diferencia que hay, como las condiciones. El otro, no obstante. Entonces, acá puede ser, este año, pues, todos van a aprobar el año, un ejemplo. No obstante, hay estudiantes que no, pues, rindieron mucho en el año y, pues, posiblemente no puedan promoverse al siguiente grado. Entonces, es una condición. Uno dice, sí, todos pueden pasar, pero no obstante, o sea, hay un grupo que no puede aprobar el año, que no, muy posiblemente no apruebe el año. Entonces, es eso. Ojo, es un ejemplo, no se vayan a asustar. Bueno, bien. A diferencia, otra condición. Entonces, cuando ustedes van a comprar ropa, ay, con su hermana, ay, es que a mí me compraron unos zapatos más baratos, a diferencia de mi hermano que sí le compraron los más caros. Entonces, hay dos ideas que se oponen. Una en donde te compraron zapatos más baratos y la otra donde a tu hermano sí le compraron zapatos más caros. Entonces, uno se da cuenta, hay dos ideas que son diferentes, que son opuestas, pero que este conector las le establece conexión, le establece como el vínculo. ¿Listo? Bien, por el contrario, este tipo de conector entonces también se usa para poner ideas. Contrario, pues siempre es opuesto. Entonces, un ejemplo, los estudiantes, hay unos estudiantes que les gusta más las guías que las clases. Por el contrario, hay otros estudiantes que no les gustan ni las guías ni las clases. Entonces, si se dan cuenta, hay dos ideas. En una en donde se promueven los estudiantes que les gustan más las guías que las clases, y en otra perspectiva, otra postura, otro punto de vista en donde no están de acuerdo ni con guías ni con clases. Entonces, son opuestos, son opuestos. Bien, en otro orden de ideas, aquí es donde nosotros empezamos a ver que hay como una diferencia en la forma en que se establece la idea. Un ejemplo, um, el, el reciclaje en las casas pues está aumentando porque la gente es más consciente de que debemos tener menos residuos. En otro orden de ideas, las personas pues no establecían como el reciclaje en sus casas. Entonces son dos ideas diferentes. Entonces, en una en donde pues ya se ve que las personas reciclan más en sus casas y la otra en donde ya se dice que no lo estaban haciendo. Entonces son dos ideas opuestas. Entonces aquí dicen opositores. O sea, siempre son dos ideas que están separadas desde el punto de vista, pero que establecen un vínculo a través de estos conectores. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, No, entonces, señor. muchachos, voy a enviarles un mensaje a grado quinto porque pues me faltan como 5 minuticos y les digo qué trabajo vamos a hacer la siguiente sesión y pues ya nos veríamos en naturales. Entonces, permítanme un momento. Bien, ya lo hicimos. Gracias por esperar. Entonces, aquí tenemos los últimos, que son los que dan como ejemplo dependiendo de la idea que sea. Entonces, este ya lo hemos dicho. Ustedes por allá lo mencionaban. Yo consulté este tipo de conector, por ejemplo. Entonces, ya uno sabe que van a dar una ejemplificación de ese tema, de esa idea, etcétera, etcétera. Entonces, ese ya es el que más se usa. De hecho, también pues es como una manera de introducir un ejemplo, pero esto es un poco más informal. Entonces, un ejemplo, en Bogotá comenzaron las lluvias. De hecho, hace tiempo no había llovido. Entonces, es como una especie de ejemplo que se da, porque dice que empezaron las lluvias, pero antes no las había. Entonces, es un ejemplo más informal, podría decirse, porque ahí ejemplificamos que, por ejemplo, antes no había lluvias, ahorita sí. Eso es más informal.
En otras palabras, esto también es para aclarar algo más informal. Por ejemplo, si uno tiene una definición muy técnica o tiene unos tecnicismos que muchas veces las personas no pueden comprender, uno usa este conector. Por ejemplo, mm, cuando, por ejemplo, cuando ven una noticia, en la noticia dicen, bueno, al señor le vendieron un paquete, no sé, de papas, puede ser, y las papas, pues al abrirlas salió sin papas, puede ser, que era solo aire. Entonces, eso dice la noticia, una manera más formal. Pero entonces uno puede usar en otras palabras, pues uno hace un dicho, le metieron gato por liebre. Entonces, es más informal, es como para dar una información en donde las personas más lo entiendan, donde sea más cercano a las personas. ¿Han visto esos anuncios del periódico Cubo? Que es como a veces muy graciosos con el tema de los anuncios que tienen. Entonces es lo mismo. En otras palabras, ellos lo mencionan ahí, pero para que las personas lo entiendan más cercano. Es eso, ¿listo? Similarmente, bueno, ese casi no se usa, mm, por lo que es como poner dos sinónimos de ideas. Entonces, es como, por ejemplo, todos los días es bueno hacer ejercicio. Eh, es muy similar, o puede ser similarmente, a pues todos los días trotar, todos los días combinar. Entonces, es un conector que casi no lo veo que se use, pero entonces sí establece como un vínculo para pues ejemplificar una información. Y pues el así como, mm, ese también se usa bastante y es para también dar como un ejemplo. Entonces puede ser, mm, los estudiantes iniciaron sus clases virtuales, así como los estudiantes de colegios, perdón, los estudiantes de colegio privado iniciaron sus clases virtuales, así como los públicos iniciaron con sus guías semanales, puede ser. Entonces, son dos perspectivas, pero ejemplificadas. Ejemplificamos que en los privados hay más virtualidad y en los públicos pues es más tema de guía, por el tema de que no muchos estudiantes pues tienen los recursos. Entonces, es eso. ¿Listo? Bueno, eso ya los irán manejando a medida que van avanzando en su proceso formativo. La idea también es leer mucho, leer bastante con esto, porque así ustedes los aprenden a identificar. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? No, señor. Bueno, sé que No, pues señor. fue un poco tedioso como el tema de la explicación, y que pues es algo que no están acostumbrados, pero pues ya en los últimos temas pues nos volvemos un poco teóricos porque ya se ve más tema de gramática, esto es tema ya de gramática. Entonces, mm, ¿qué vamos a hacer la siguiente sesión? Entonces, yo tengo una guía, yo les diseñé una guía en donde vamos a trabajar como el tema de los conectores, vamos a acomodarlos según pues nuestro criterio lógico, por eso pues conectores lógicos. Vamos a revisarla rápidamente, entonces esperen que abra esta guía, se me ha olvidado abrirla. Bueno, vamos a revisarla, son 10 punticos, es ahorita, tranquilos, ahorita se las voy a enviar a través del grupo para que por favor la descarguen. Entonces, vamos a revisar los punticos. Vemos que resuelve los siguientes ejercicios según corresponde al conector. Se deben usar todas las opciones de respuesta en este ejercicio únicamente. En este ejercicio. Si vemos acá, pues acá nos dice Profe, opciones ¿para de cuándo? respuesta. Aquí nos dice opciones de respuesta. Eso sería para la siguiente clase, claramente. Vamos a discutirla, vamos pues entrar a revisarla. No es para enviarla, es para discutirla en la sesión de clase que tengamos y pues así pues yo saber si se manejó o no el tema con los conectores. Entonces, vamos leyendo el texto y pues dependiendo
de cómo queramos entablar esos puentes entre ideas, pues vamos a revisar pues las opciones de respuesta que tenemos acá. Entonces, pues la idea es que acertemos en la mayor cantidad de respuestas, dado que pues la siguiente sesión pues yo la voy a evaluar, ¿listo? Entonces esto es evaluación. Bien. El segundo punto. Entonces, en el primer punto solamente pues usamos los conectores que están acá para acomodarlos en estas casillas que están en puntitos. Y en el segundo punto ya solamente vamos a escoger una opción. Entonces aquí nos dice, elige un conector de los que están abajo y completa la oración. Entonces aquí tenemos la oración, yo trabajo porque me gusta lo que hago, ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Entonces entramos a mirar acá las opciones de respuesta. Entonces en cambio, en conclusión. Entonces les voy a ayudar con el primero. Entonces vamos a ver acá. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Entonces acá vamos a revisar. Ellos, en conclusión, pues no suena muy coherente porque no desarrolló una idea antes. Así que, no, así que es como de continuidad. Hay que colocar algo aquí como de oposición. Entonces, ¿cuándo serviría? En cambio. Entonces acá. Yo trabajo porque me gusta lo que hago. Ellos, en cambio, solo quieren ganar dinero lo más rápido posible. Entonces ahí hay una posición de ideas. Hay una posición de ideas. Y así pues con todos los ejercicios. Acá vemos el puntito que es donde está el ejercicio y nos dice opciones de respuesta. Y así sucesivamente con los ejercicios. Y la siguiente clase pues lo entramos a revisar. ¿Clara la actividad? Sí, señor. Está Sí, fácil. señor. Está fácil. Entonces, igual, cualquier cosita o algo, pues me pueden preguntar. Profe, Señora, ¿será que tú me puedes enviar la guía o si alguien le puede tomar un pantallazo y me lo envía? no, tranquila, Dana, yo la voy a enviar ahorita al grupo para que todos la tengan. ¿Listo? Tranquila. Gracias, profe. Entonces, todos la van a tener ahorita en el grupo de WhatsApp para que por favor la resuelvan con calma. La idea es que pues acertemos en la mayor cantidad de respuestas, o sea, que seamos muy lógicos con el tema de responder el tema de los ejercicios. ¿Listo? Bien. Vale, profe. ¿Preguntas, inquietudes? No, señor. ¿No? ¿Seguros? Seguros, profe. Bueno, ¿para cuándo sería la actividad? Entonces sería para la próxima sesión que, si no estoy mal, sería para el jueves 5 de noviembre. Entonces háganla con calma y pues cualquier cosa pues yo estaré pendiente. Listo, Sí, muchachos. señor. Entonces ahorita les hago envío del archivo. Por favor, no se les vaya a olvidar descargarlo y eso para que lo tengan ahí. Y cualquier cosita pues yo estoy pendiente. Entonces, muchachos, muchas gracias por su tiempo y nos vemos la Hola, profe. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Chao, muchachos.